Continuamos en Salud Hoy junto al doctor Roberto Sergio, hablando de la implementación de la ley de aborto en nuestro país. Pero antes de ir al método del aborto, me gustaría saber cómo está funcionando, cómo funciona aquí en Maldonado. Bueno, Maldonado, por suerte, nos hemos reunido en varias oportunidades cuando arrancó toda la situación de la nueva ley, tanto con la gente del primer nivel, es decir, de la departamental, del primer nivel de salud, como con la intendencia. Entonces hemos logrado, por suerte, una sumatoria de todos los colegas o todos los profesionales que tenemos que ver con la ley, sea los ginecólogos, sea los asistentes sociales y los psicólogos, para armar una especie de red para que la paciente, cuando inicie el trámite, digamos, después tenga una dinámica y poder hacer todo ese circuito de cada profesional que tiene que verla para cumplir, para llegar al último paso o al penúltimo paso, que es lo que después vemos cómo aplicarlo. Pero es importante tener en cuenta, pero digo, por ejemplo, Pan de Azúcar tiene todo, tiene ginecólogo, tiene psicólogo y tiene asistente social, entonces Pan de Azúcar, por ejemplo, ya viene pronta la paciente en el caso de resolver su... Porque se hace todo acá en el hospital. Sí, después termina, sí, la medicación... Acá en Maldonado. En Maldonado, sí. Y en el primer nivel tenemos en varias policlínicas, tanto en Kennedy como en Vigía, es decir, como las de la Intendencia, donde tenemos diferentes actores que tienen que ver con la ley, que sabemos cada día y hora que están en la policlínica el psicólogo tal día o el asistente social para que la paciente vaya dirigida específicamente ese día y esa hora. Entonces, y que rápidamente pueda hacer ese circuito, por lo que decíamos antes, porque después que termina eso, tenemos los 5 días para que piense la situación para poder después resolver si sigue adelante o no con la decisión tomada. ¿Qué método se utiliza? Bueno, es decir, la ley anterior, cuando hablábamos solo de misoprostol, pero ahora se le da también la mifepristona, que es un comprimido que se tiene que tomar por vía oral, que de alguna manera es quien inicia el trámite del aborto o de la, digamos, para hacer clarito, decir que termine ese embarazo dentro del útero, y después se le brinda también 4 comprimidos de misoprostol que se ponen subyugales, 2 de cada lado, y en general la gran mayoría con esas dosis terminan con ese embarazo. Obviamente se puede llegar a repetir. Sí, porque tiene un plazo, es decir, ¿en cuánto tiempo? Sí, eso se puede repetir a las 6 horas, se puede volver a repetir el misoprostol, no en la mifepristona, sino el misoprostol. Ya ahí pasaremos solo a repetir el misoprostol. Pero lo importante es tener en cuenta qué edad gestacional tiene ese paciente, porque si estamos en los tiempos límites, en el caso de tiempo límite y que no hubo ninguna respuesta, es cuando pasamos a la etapa que ninguno queremos pasar, que es la de la interrupción en sala de operación. ¿Cuál es el límite? Las 12 semanas. Las 12 semanas. Es decir, en ese caso, cuando no se pudo interrumpir mediante la vía farmacológica, hay que ir a la vía quirúrgica con un legrado evacuador para extraer el feto, que digamos no es la situación más simpática para ninguno de los colegas que trabajamos, pero bueno, la ley en ese sentido nos obliga y nos ampara, las dos cosas. ¿Qué pasa con los médicos que se niegan a hacer esto? Bueno, a nivel de hospital nosotros tenemos solo 2 colegas que se han negado a la parte de la interrupción del embarazo, y eso es importante aclarar. Ningún médico se puede negar a iniciar todo el trámite, que les dije antes. Sí se puede negar a darle la medicación y obviamente a la tarea de la parte quirúrgica del legrado. Nada, hay que respetar a cada uno sus opciones. Yo creo que cada uno tiene sus opciones tanto religiosas, filosóficas. Habrá otras opciones que yo no las discuto. No es lo que nos pasa a nosotros. Creo que la gente que tomó esa decisión es porque tiene sus ideas criterios claras, bien de lo sabe que lo que va a hacer, de lo que tiene o no debe hacer. Pero después en general no hemos tenido problemas con los demás colegas, por lo menos en el ámbito hospitalario, ¿no? Sé que a nivel mutual en el Uruguay han habido muchos problemas, a nivel de prácticamente todo el mutualismo, sí, donde la sobre gran todo mayoría... de falta de personal. ¿Qué pasa acá? No, la gran mayoría se ha negado. Se ha negado. No es un tema de falta de personal, ¿No? se han negado a esta tarea, claro. Acá en Maldonado también creo que hay bastantes colegas que se han negado a nivel privado. No sé pero bien no pasa nada, es decir, la ley... Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Se habla que en otros lugares, en otros departamentos, han habido falta de asistente social para complementar ese trabajo. ¿Aquí pasa lo mismo? Pero por eso es lo que yo te decía, es decir, para evitar que nos falte algo, hemos armado una red. Entonces, si yo en el hospital me está faltando el asistente social, va a Vigía o va a la Intendencia, sea a Maldonado Nuevo, o a Cerro Pelado, o va a Kennedy. Es decir, nosotros hemos armado esa red
día a día sabemos qué hora están el asistente social o el psicólogo como para que eso no nos falle. Entonces, más allá de que tú no lo tengas en un lugar, tenés que buscar dónde podés tener como para poder cumplir con la ley. Después de hecho el aborto, ¿hay riesgos? No, ¿de qué punto de vista? Una cosa es el De aborto salud, farmacológico y otra cosa es el aborto quirúrgico. El aborto farmacológico no va a tener riesgo, pero ¿no? el quirúrgico tiene sus riesgos. Sí. El primero es la perforación uterina. Pero no es lo mismo hacerlo en condiciones ilegales como se hacían antes que hacerlo dentro de un hospital. Sí, con pero todas por las ejemplo, condiciones. pero en los medicamentos esos que se le da, ¿no? ¿Hay algún efecto secundario? Sí, pueden tener efectos secundarios, pero no vinculados a riesgos vitales, si es ¿No? tu pregunta. No. Si hubiera un riesgo vital no se podría dar libremente. Hay pacientes que han tomado hasta 28 comprimidos de misoprostol en pocos días, muchas veces por autoconsumo, no por indicación médica, ¿no? Pero digo, no hay riesgo. Y además hay otra cosa, es decir, el IB4, que es el último paso, que es el posaborto, es el control posaborto, que tienen que venir a controlarse clínicamente y con una ecografía. Eso tiene que hacerlo a los 10 días aproximadamente después de la interrupción del embarazo. Y a partir de ahí, también decidir qué método va a utilizar. Es decir, porque este es un tema importante que la ley no lo aclara, bien, es decir, la ley no pone límites. Si una mujer se quiere hacer 5 abortos en el año, se lo puede hacer. Y eso es lo que no podemos entrar, que sea un método anticonceptivo el aborto. Entonces, lo importante es que esa paciente que toma esa decisión, que es muy importante en su vida, que la puede marcar el resto de su vida, Sí, obviamente, tome una ahí decisión está. en cuanto a qué método anticonceptivo usar de acá en más. Y no decir, ahora me voy y vuelvo a tener vida sexual libre sin cuidarme. Entonces es importante que también los técnicos que estén al tanto de toda la situación, ya estemos planteándonos la prevención de un futuro embarazo. Claro, la responsabilidad que tiene este equipo profesional, Eso digo, médico, justamente de evitar todo esto. Es Exactamente. una gran responsabilidad. Pero también hay que darle la responsabilidad a la paciente, porque la responsabilidad es de la paciente, de decidir, si tiene la decisión tan importante de interrumpir el embarazo, tiene que tener una decisión importante y responsable de decir, de acá en más me quiero cuidar con tal Bien. método. Claro. Y esos datos obviamente se las tienen que proporcionar a ustedes. No, eso se lo damos todos, sí. Por suerte, digo, en salud pública hay anticoncepción gratuita de todo tipo desde hace muchísimos años. Entonces, ni siquiera pueden decir que nace no haya. Se pueden decir muchas cosas que no hay, pero no que no haya anticoncepción. Eso hay. La mayor parte de estas consultas, es decir, para tomar esta decisión para interrumpir el embarazo, ¿lo hacen en los si cuando van, ya están en los primeros momentos o ya casi en lo último? No, en los primeros momentos son muy pocas las situaciones. La mayoría viene ya. En general tenemos margen, si esa es la pregunta. Es decir, Sí, en la mayoría de las veces hay margen. No es que vengan tan precoz, pero vienen de 8, 9, 10 semanas, que bueno, tenemos un margen todavía. Es decir, son pocas las situaciones que han venido sobre la situación del límite de 12 semanas. No se enteran directamente que están embarazadas, ¿no? Bueno, eso podemos discutirlo. Enterarte si te falta la menstruación, o tenés una irregularidad o algo, digo, o no te cuidaste. Y esperan hasta el último momento para ver Es qué simple pasa. decir, no sabía que estaba embarazada. Es como la que no se controla el embarazo y viene de 8 meses, 9 meses al hospital. A ver, es decir, todo pasa por cómo uno niega o no niega la situación que está viviendo. Y es una de las principales cosas, la negación, ¿no? Ahora, ¿qué se siente cuando llega una persona, llega una mujer que decide hacerse un aborto y gracias a ese trabajo que ustedes hacen, dice, no, yo voy a apostar por la vida, voy a seguir? Y bueno, nos encanta, digo. Lo importante es que cada uno tenga el derecho de decir cuándo quiere ser madre y cuándo no. Y que opte por decir, hoy no me quiero embarazar, entonces me cuido, uso un método anticonceptivo eficaz, que no me haga ningún problema y estoy tranquilo. Y cuando viene una decisión tan importante como es interrumpir un embarazo, y ya no hablemos de lo filosófico ni lo religioso, hablamos de lo médico, es decir, y nosotros en la obstetricia, que es el lugar donde más vida encontramos dentro de toda la medicina, porque siempre tenemos vida, más allá de que exista la muerte también, pero digo, donde más vida tenemos día a día, nosotros queremos que la gente, si está embarazada, que siga adelante con su embarazo, se lo controle bien y que salga todo bien. Apostamos por la vida de ese embrión en su momento o feto después. Y bueno, si una paciente cambia su pensamiento, bueno, está muy bueno porque digo, es para lo que nosotros trabajamos. Nosotros no nos hemos formado para hacer abortos. No teníamos la cabeza, es decir, se nos hace hasta difícil desde el punto de vista, se ha hecho muy difícil el manejo de que, yo te contaba antes, es decir, la gente viene muy exigente a decir, quiero que me hagan un aborto, sáqueme esto. Y no es algo que nos caiga, más allá de que no somos jueces ni nada para juzgar, pero no teníamos la cabeza preparada para decir,
bueno, venga, pase, le damos la pastillita, interrumpa su embarazo, o llegamos a las 12 semanas, no se interrumpió, venga, pase, que le vamos a hacer un legrado. Es decir, no teníamos la educación esa, no teníamos esa educación en nuestra cabeza. También es un cambio para todos los médicos, el hecho de enfrentarnos a una nueva cosa que históricamente fue ilegal, entonces es como que es raro, ¿no? Es raro y es muy difícil de manejar a veces. Pero lo importante es que esta ley ha mejorado la situación actual, sin duda. Yo creo que la mejoría principal es evitar que la gente hiciera cosas ilegales primero, pero sobre todo en condiciones que no eran las más adecuadas y que podían muchas veces llevar a la muerte de la paciente. Entonces, ya con prevenir la muerte de una mujer joven, además, que seguramente era madre de otros hijos chicos, estamos hablando de que es muy bueno. Más allá de las discusiones que se puede hacer de la ley. Que no van a este caso. No van a este caso. Muchas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros esto. No, un placer. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, les recordamos que dentro de 7 días volveremos para seguir concientizándonos, informándonos y sensibilizándonos sobre el fascinante mundo de la salud. Hasta la semana que viene.